Durante un evento de alta sociedad, un heredero en silla de ruedas es rechazado públicamente por la mujer que ama debido a su discapacidad. Al intentar ocultar su dolor, una niña humilde lo sorprende invitándolo a bailar, sin juicios ni lástima. Ese gesto inesperado conmueve a todos en el salón y marca el inicio de una transformación profunda en su vida. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Comenzamos. Gabriel Hernández se ajustó el puño de la camisa por 10ª vez esa noche, sus dedos temblándole ligeramente mientras revisaba el pequeño estuche de terciopelo escondido en el bolsillo interior del saco. El anillo de la abuela reposaba allí, guardando décadas de historia y la esperanza de un futuro con el que se atrevía a soñar. A sus 38 años, Gabriel había aprendido a navegar por los salones de la alta sociedad capitalina con la elegancia que su apellido exigía, aunque su silla de ruedas creara un abismo invisible entre él y los demás invitados. El gran baile de invierno de la Fundación Hernández era el evento más esperado del año entre la élite de la Ciudad de México. El salón del Gran Hotel de la Reforma brillaba con candelabros de cristal que reflejaban el dorado de las paredes, mientras que arreglos de orquídeas blancas perfumaban el ambiente. Gabriel observaba todo desde ese rincón estratégico que había elegido, cerca de los ventanales que daban vista al Paseo de la Reforma. Desde allí podía ver a los invitados sin que le recordaran constantemente su diferencia. Heredero de la fortuna que le dejó su padre, un reconocido empresario del ramo inmobiliario, Gabriel cargaba con el peso de mantener viva la fundación que llevaba el nombre de la familia. La entidad, dedicada a la educación de niños de escasos recursos, era su orgullo y su ancla en un mundo que con frecuencia lo hacía sentir como un extraño. A pesar de ser uno de los anfitriones de la noche, Gabriel sabía que su presencia allí sería tolerada con la fría cortesía reservada a los diferentes. La música de orquesta resonaba suavemente por el salón cuando Gabriel divisó a Isabela de la Torre conversando animadamente cerca de la barra. Su cabello rubio estaba recogido en un chongo elegante y el vestido azul marino destacaba su esbelta silueta. Hija de uno de los abogados más influyentes de la Ciudad de México, Isabela representaba todo lo que a Gabriel le habían enseñado a admirar: belleza, educación refinada y conexiones sociales impecables. En los últimos 6 meses habían construido una amistad cordial. Isabela era una de las pocas personas que no demostraba una incomodidad evidente en su presencia. Conversaba sobre arte y literatura con una inteligencia genuina, e incluso lo incluía en sus grupos de conversación durante los eventos sociales. Para Gabriel, que había pasado años observando la vida de los demás desde lejos, esa cercanía era un regalo excepcional. Respirando hondo, Gabriel condujo su silla hacia la barra, saludando a conocidos por el camino. Las respuestas eran educadas, pero breves. Las sonrisas forzadas se desvanecían en cuanto él pasaba, y Gabriel podía sentir las miradas que lo seguían, cargadas de una mezcla de lástima e incomodidad. Siempre era así. Incluso con el traje Armani hecho a la medida, incluso con la postura erguida que mantenía desde joven, incluso con todo el prestigio financiero que cargaba, su silla de ruedas seguía siendo lo primero que la gente veía. «Gabriel, qué gusto verte». Isabela se acercó con una sonrisa que parecía genuina. «Te ves increíble esta noche». «Gracias, Isabela, tú estás radiante como siempre», sonrió Gabriel, sintiendo el corazón acelerarse. «La fiesta está padrísima, ¿no crees?» «Está maravillosa. Tu fundación siempre organiza los mejores eventos». Aceptó una copa de champaña de una charola que pasaba cerca. «Estaba platicando con Marcelo sobre la nueva exposición del Munal. Tienes que ir conmigo la próxima semana». Gabriel asintió, pero su atención estaba dividida. Cada palabra de Isabela sonaba como música, pero él observaba sus gestos, buscando señales de que ella podría corresponder a los sentimientos que había desarrollado por ella. La forma en que le tocaba ligeramente el brazo cuando reía, cómo le brillaban los ojos cuando hablaban de temas que ambos apreciaban, cómo parecía escucharlo de verdad cuando él hablaba.
Todo eso alimentaba la esperanza que crecía en su pecho. «Isabela», interrumpió Gabriel suavemente cuando hubo una pausa en la conversación, «¿podrías acompañarme al jardín? Me gustaría hablar contigo de algo especial». Por un instante, algo cambió en Mindochitzim. La expresión de Isabela. Un destello de algo indefinible pasó por sus ojos antes de que la sonrisa regresara. «Claro, Gabriel. El jardín debe estar precioso con toda esta iluminación». Salieron del salón hacia la terraza que daba acceso a los jardines del hotel. La noche en la ciudad era templada, y las luces creaban un escenario romántico que Gabriel había imaginado muchas veces. Majestuosas palmeras se mecían suavemente con la brisa, y el sonido distante del tráfico creaba una banda sonora perfecta para el momento que había planeado meticulosamente. «Este lugar siempre me tranquiliza», comentó Gabriel, conduciendo la silla hasta cerca de una fuente ornamental. «Lejos de todo ese ajetreo podemos platicar de verdad». Isabela caminó hasta el borde de la fuente, pasando los dedos por el agua iluminada. «Sí que es tranquilo aquí. ¿De qué querías hablar conmigo, Gabriel?» Gabriel sintió la boca seca. Le sudaban las manos dentro de los guantes de piel italiana que siempre usaba en eventos formales. El estuche de terciopelo parecía pesar 1 tonelada en su bolsillo. «Isabela, en los últimos meses, nuestra amistad se ha convertido en algo muy especial para mí. Eres una persona extraordinaria, inteligente, sensible». «Gabriel». Isabela se giró, y esta vez la incomodidad en su expresión era innegable. «Por favor, déjame terminar». Gabriel sacó el estuche del bolsillo, sus manos temblando visiblemente. «Sé que puede parecer precipitado, pero siento que he encontrado en ti algo que buscaba desde hace mucho tiempo. Alguien que me ve más allá de esta silla, que platica conmigo como si yo fuera simplemente un hombre». El silencio que se instaló entre ellos fue ensordecedor. Isabela miraba fijamente el estuche en las manos de Gabriel, su expresión cambiando rápidamente de la sorpresa a algo muy cercano al horror. Gabriel abrió la pequeña caja, revelando el anillo de diamantes que había pertenecido a su abuela materna. Una joya delicada, clásica, que cargaba la historia de un amor que duró 50 años. «Isabela de la Torre», dijo Gabriel con la voz cargada de emoción, «¿aceptarías casarte conmigo?» La reacción de Isabela fue inmediata y devastadora. Retrocedió como si la hubieran golpeado, llevándose instintivamente las manos al pecho. «Gabriel, no puedo». «No entiendo», murmuró Gabriel, la esperanza deshaciéndose rápidamente en su pecho. «Pensé que la forma en que platicamos, como tú...» «Gabriel, eres un hombre maravilloso, de verdad», comenzó Isabela, pero su voz cargaba una frialdad que Gabriel nunca antes había percibido. «Pero no puedo, jamás podría vivir al lado de alguien que no camina». Las palabras golpearon a Gabriel como puñetazos. Cerró el estuche lentamente, sus dedos perdiendo toda firmeza. «¿Cómo dices?» «Necesito ser honesta contigo». Isabela se alejó unos pasos más. «Jamás podría casarme con alguien que no puede bailar conmigo, que no puede cargarme en sus brazos, que no podría cargar a nuestros hijos. Yo necesito un hombre completo». Gabriel sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. La palabra completo resonaba en su mente como una sentencia. Completo. Como si él estuviera roto, defectuoso, menos que un hombre. «Isabela, por favor», empezó, pero ella ya estaba caminando de regreso al salón. «Lo siento, Gabriel. De verdad lo siento, pero no puedo fingir algo que no siento. Mereces honestidad, por lo menos eso». Gabriel se quedó solo en el jardín, el estuche aún cerrado en sus manos temblorosas. El sonido de la fiesta seguía llegando desde el salón, pero ahora parecía distante e irreal. Guardó el anillo en el bolsillo y permaneció allí, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El rechazo dolía, pero las palabras de Isabela cortaban más profundo que cualquier simple no. Minutos después, escuchó la voz de Isabela desde algún lugar cercano, hablando por teléfono. «No, amiga, no vas a creer lo que acaba de pasar.
Me pidió matrimonio. Sí, Gabriel Hernández, el de la silla de ruedas. Ya sé, qué oso. Claro que le dije que no. ¿Cómo crees que me voy a amarrar a una silla de ruedas por el resto de mi vida? La risa de Isabela resonó en el silencioso jardín y Gabriel cerró los ojos con fuerza, sintiendo cada palabra como una navaja afilada. Permaneció inmóvil esperando que ella terminara la conversación y se alejara antes de regresar al salón. Cuando finalmente se movió, sus manos apenas podían girar las ruedas de la silla. Gabriel condujo su silla de regreso al salón con movimientos mecánicos, el rostro una máscara de compostura que había perfeccionado a lo largo de los años. Las luces del candelabro parecían más cegadoras ahora, los sonidos de la fiesta más estridentes, como si todo el ambiente conspirara para amplificar su dolor. Eligió un rincón discreto cerca de las cortinas de terciopelo, esperando que la penumbra pudiera ocultar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. No tardó mucho en darse cuenta de los susurros. Como ondas que se extienden por la superficie de un lago, la noticia de lo que pasó en el jardín comenzó a circular por el salón. Gabriel conocía bien ese cruel ritual de la alta sociedad. Primero las miradas curiosas, luego los cuchicheos discretos y finalmente la lástima fingida que era peor que cualquier desprecio abierto. Pobrecito Gabriel. Escuchaba fragmentos de conversaciones que intentaban ser discretas. Ella dijo que fue súper vergonzoso. Imagínate, pedirle matrimonio a una mujer como Isabela. Debería ubicarse. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Gabriel cerró los ojos tratando de bloquear el sonido, pero las voces parecían resonar dentro de su propia mente. Había sido un ingenuo al creer que podría encontrar amor verdadero en ese mundo de apariencias. Había confundido educación con afecto, cortesía con cariño. Una mesera pasó cerca con una charola de bocadillos y Gabriel notó cómo evitaba hacer contacto visual. Incluso los empleados parecían apenados por él ahora. La humillación se extendía como una mancha, contaminando cada interacción, cada mirada, cada respiro en ese salón dorado que de repente parecía una prisión. Fue entonces cuando una pequeña figura apareció en su campo de visión. Una niñita de aproximadamente 3 años, con el cabello castaño y rizado recogido en 2 pequeñas trenzas, vestida con un sencillo vestido de algodón floreado, que contrastaba drásticamente con la opulencia a su alrededor. Sus ojitos cafés brillaban de curiosidad genuina mientras observaba el movimiento del salón como si estuviera en un parque de diversiones. La niña claramente no pertenecía a ese ambiente. Su vestido, aunque limpio y bien cuidado, era evidentemente de una tienda departamental popular. Sus zapatitos de charol estaban un poco gastados en las puntas y cargaba una pequeña muñeca de trapo que había visto días mejores. Era obvio que se había escapado de la supervisión de alguien y estaba explorando ese mundo nuevo con la fascinación que solo una niña podría tener. Se detuvo frente a la silla de Gabriel, inclinando la cabeza hacia un lado con la curiosidad inocente que precede a todas las grandes preguntas infantiles. Sus ojos no demostraban miedo, lástima ni incomodidad, solo interés puro y simple. «¿Por qué estás triste?», preguntó con la voz dulce y directa que solo los niños poseen sin rodeos ni falsas cortesías. Gabriel parpadeó sorprendido. «No estoy triste», respondió automáticamente, pero su voz salió más débil de lo que pretendía. La niña negó con la cabeza con determinación. «Sí estás. Pones la misma cara que mi mamá cuando cree que no la estoy viendo. Es la cara de tristeza». Algo se movió en el pecho de Gabriel. Había una pureza en esa observación que atravesaba todas las defensas que había construido. Esta niña, con sus 3 años de vida, había logrado ver a través de él con una claridad que ningún adulto de ese salón poseía. «¿Tu mamá se pone triste?», preguntó Gabriel genuinamente interesado. A veces, la niña se encogió de hombros. «Pero yo bailo para ella y se le pasa. ¿Quieres bailar conmigo?». Gabriel sintió que una sonrisa involuntaria se formaba en sus labios. «No sé si puedo bailar, pequeña». «Claro que puedes. Tienes rueditas», señaló la silla con entusiasmo.
Las rueditas te hacen girar como una rueda de la fortuna. Siempre he querido subirme a una rueda de la fortuna. Antes de que Gabriel pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, la niña comenzó a girar alrededor de su silla, con los bracitos abiertos como si fuera una bailarina. Su vestido floreado se abría como una pequeña flor mientras danzaba, riendo con una alegría tan contagiosa que Gabriel no pudo resistirse. «Ahora tú gira también», ordenó, deteniéndose frente a él y haciendo gestos circulares con las manos. Gabriel miró a su alrededor. El salón entero se había detenido para observar la escena. Las conversaciones cesaron, las copas quedaron suspendidas en el aire y todos los ojos estaban fijos en ellos. Por un momento, Gabriel sintió el impulso de alejarse, de mantener la compostura, de no exponerse aún más al ridículo, pero entonces miró los ojos de la niña. Esos ojos que lo veían solo como un amigo en potencia, no como un hombre roto, y algo dentro de él se liberó. Lentamente comenzó a girar la silla, primero despacio, luego con más confianza. La niña aplaudió extasiada. «¿Ves? Sí sabes bailar. Ahora vamos a bailar juntos». Volvió a girar alrededor de la silla, y Gabriel continuó rodando suavemente, creando una danza única e improvisada. El sonido de su risa infantil resonaba en el salón silencioso, y por primera vez en años, Gabriel sintió una alegría genuina. No importaba que cientos de personas estuvieran observando. No importaba que su reputación ya estuviera hecha pedazos. En ese momento, estaba bailando con alguien que lo veía exactamente como era, y eso era más que suficiente. El baile duró solo unos minutos, pero para Gabriel pareció una eternidad de pura felicidad. Cuando finalmente se detuvieron, ambos reían, y la niña corrió a abrazarle el brazo. «Bailas muy bien», declaró con convicción. «Ahora eres mi amigo». Fue en ese momento que Isabela de la Torre regresó al salón. Su rostro, ya marcado por la vergüenza de la situación en el jardín, se contrajo en una expresión de horror absoluto cuando vio la escena. Cruzó el salón con pasos rápidos y decididos, su postura rígida de indignación. «Gabriel Hernández». Su voz cortó el silencio como una navaja. «¿Qué es esto? ¿Cómo puedes exponerte al ridículo de esta forma?» La niña se escondió parcialmente detrás de la silla de Gabriel, confundida por el tono agresivo de la mujer elegante. Gabriel sintió que la protección instintiva subía por su pecho. «Isabela, no entiendo cuál es el problema». «¿El problema?» Isabela rió amargamente. «Acabas de humillarte aún más frente a toda la sociedad capitalina, bailando con esta niña que ni siquiera debería estar aquí». La niña dio un paso al frente, sus ojitos llenándose de lágrimas, pero aún así, manteniendo la valentía que solo los niños poseen. «Yo no hice nada malo. Solo bailé con mi amigo». «¿Tu amigo?» Isabela se volvió hacia la niña con desprecio. «No tienes idea del problema que estás causando. Regresa a donde deberías estar». Fue entonces cuando Isabela hizo algo que sorprendió incluso a esa audiencia acostumbrada a los dramas sociales. Arrancó el ramo de orquídeas blancas que decoraba la mesa más cercana y lo arrojó al suelo frente a Gabriel, las flores esparciéndose por el mármol pulido como pétalos de derrota. «Esto es lo que mereces, Gabriel, flores en el suelo, como tú mismo te has puesto». El salón entero contuvo la respiración. El sonido de las flores al golpear el suelo resonó como un trueno en el silencio absoluto. Gabriel miró las orquídeas esparcidas, sintiendo como si cada pétalo representara un pedazo de su dignidad siendo pisoteada. Pero entonces la niña se agachó y comenzó a recoger las flores con cuidado, una por una. Sus manitas trabajaban con delicadeza, como si estuviera salvando algo precioso. Cuando terminó, se levantó y le entregó el ramo reconstruido a Gabriel. «Estas son tus flores porque eres especial», dijo con la seriedad que solo una niña puede poseer cuando dice una verdad universal. Luego, volviéndose hacia Isabela con un coraje que avergonzaría a muchos adultos, la niña completó: «Usted es mala. Mi mamá dice que las flores son para dárselas a la gente que queremos». El impacto de las palabras de la niña fue devastador. Varias personas en el salón ahogaron exclamaciones de sorpresa,
y algunos incluso comenzaron a aplaudir en voz baja. Isabela se puso lívida, su compostura finalmente haciéndose añicos ante la honestidad brutal de una niña de 3 años. En ese momento, una mujer joven apareció corriendo, claramente en pánico. Vestía el uniforme de las meseras de la empresa de banquetes, su cabello castaño recogido en un chongo práctico y sus ojos demostraban el terror de quien sabía que su sustento estaba en riesgo. Sofía. Dios mío, ¿dónde estabas? La mujer se arrodilló junto a la niña, sus manos temblando mientras revisaba si su hija estaba bien. Disculpen, por favor, 1000 disculpas. No debía haber salido de la cocina. Gabriel observó la escena, viendo el miedo genuino en los ojos de esa madre que claramente trabajaba duro para mantener a su hija. La mujer no podía tener más de 25 años, pero cargaba en el rostro la madurez precoz de quien enfrentaba la vida sola. «Por favor, señor, discúlpeme», repetía la mesera mientras se arrodillaba junto a Sofía, su voz cargada de pánico. «Es solo una niña. No entiende. Voy a perder mi trabajo, por favor». Gabriel observó la desesperación genuina de esa mujer y sintió que algo se movía en su pecho. Allí estaba alguien que luchaba de verdad, que trabajaba honestamente para mantener a su hija, siendo humillada por personas que nunca habían necesitado trabajar un solo día para tener lo que tenían. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Gabriel amablemente, ignorando por completo a Isabela, que permanecía de pie, aún temblando de rabia. La mujer dudó, sorprendida por el tono tranquilo. «Carmen, señor. Carmen López». «Carmen», repitió Gabriel, y había algo reconfortante en la forma en que dijo su nombre. «No tienes nada por lo que disculparte. Tu hija me ha dado el mejor momento de toda la noche». Carmen parpadeó, confundida. «Señor, es la verdad». Gabriel sostuvo con delicadeza las orquídeas que Sofía había recogido. «Llevaba horas aquí, sintiéndome como un extraño en mi propio evento. Tu hija me recordó lo que es verdaderamente importante». Sofía se acercó a Gabriel de nuevo, su pequeña mano tocando el brazo de la silla. «Mami, te dije que era mi amigo. Baila muy bien». Carmen miró entre Gabriel y su hija, tratando de procesar la situación. Había pasado toda la noche sirviendo a esa gente, siendo tratada como invisible, y ahora el anfitrión del evento estaba hablando con su hija como si fuera la persona más importante del salón. «Sofía tiene un don especial», continuó Gabriel, su voz elevándose ligeramente para que más personas pudieran oír. «Ella ve a las personas de verdad, no su ropa, no sus posesiones, no sus limitaciones. Ella ve el corazón». Un murmullo de aprobación comenzó a extenderse por el salón. Varias personas se acercaron, intrigadas por el giro de la situación. Gabriel sintió que la energía del ambiente cambiaba, y supo que era su oportunidad de recuperar no solo su dignidad, sino de enseñarles algo importante a esas personas. «Damas y caballeros», se dirigió Gabriel al salón, su voz cargando la autoridad de quien había aprendido a hablar en público desde pequeño. «Esta noche, nuestra fundación celebra un año más de trabajo dedicado a la educación y al bienestar de los niños. Es irónico que haya necesitado a una niña de 3 años para recordarme los valores que debemos celebrar». El salón estaba en silencio absoluto ahora. Incluso los meseros detuvieron sus actividades para escuchar. «Sofía López», continuó Gabriel, sonriendo a la niña, «me enseñó esta noche que la verdadera elegancia no está en cómo tratamos a nuestros iguales, sino en cómo tratamos a quienes consideramos diferentes. La verdadera clase no se mide por la marca del vestido o el tamaño de la cuenta bancaria, sino por la capacidad de ver la humanidad en todos». Isabela comenzó a moverse hacia la salida, dándose cuenta de hacia dónde se dirigía la situación. «La única persona que causó un problema esta noche», dijo Gabriel, su mirada encontrándose brevemente con la de Isabela, «fue alguien que debería saber comportarse mejor, alguien que recibió todas las ventajas de la educación y el privilegio, pero que perdió algo fundamental en el camino: la compasión». Los primeros aplausos comenzaron tímidamente,
pero rápidamente se extendieron por el salón. Carmen se levantó lentamente, sus mejillas rojas de emoción y vergüenza. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y mucho menos de forma positiva. «Carmen», Gabriel se volvió hacia ella de nuevo. «Me gustaría hablar contigo sobre una propuesta. ¿Sería posible que nos viéramos en los próximos días?» «Yo no sé, señor. Trabajo casi todos los días». «Es sobre trabajo, de hecho». Gabriel sonrió. «Una oportunidad que podría interesarte a ti y a Sofía». Isabela de la Torre cruzó el salón hacia la salida, su rostro rígido de humillación. Algunos invitados se apartaban discretamente de su camino, y podía sentir los susurros que ahora eran sobre ella. En cuestión de minutos, había pasado de ser la víctima de una situación bochornosa a la protagonista de su propia desgracia social. El resto de la noche transcurrió de una manera completamente diferente a como Gabriel había imaginado. En lugar de ser evitado, se vio rodeado de personas genuinamente interesadas en conversar. La historia de su baile con Sofía se extendió rápidamente, y muchos invitados se acercaron para felicitarlo por la elegancia con la que había manejado la situación. Carmen volvió al trabajo, pero ahora con Sofía a salvo bajo su cuidado. La niña, cansada por la emoción de la noche, se durmió en el regazo de su madre mientras ella terminaba sus tareas. Gabriel observaba a distancia, notando cómo Carmen trabajaba con eficiencia y dedicación, siempre atenta a que su hija estuviera cómoda. Cuando la fiesta finalmente llegó a su fin, Gabriel se acercó a Carmen de nuevo. «¿Puedo llevarlas a casa? Es lo menos que puedo hacer después de todo este lío». Carmen dudó. «Gracias, señor, pero tomamos el camión. No queremos molestar». «No es ninguna molestia. De hecho, sería un placer». Durante el trayecto hasta la periferia donde vivía Carmen, Gabriel aprendió más sobre su vida. Tenía solo 24 años. Trabajaba en eventos desde hacía 3 para mantener a Sofía y estudiaba contabilidad por las noches cuando podía pagar la guardería. Vivía sola con su hija en un pequeño pero acogedor departamento en Ecatepec. «¿El papá de Sofía?», preguntó Gabriel con delicadeza. «Nos abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada», respondió Carmen sin amargura, solo hechos. «Dijo que era muy joven para ser padre. Fue mejor así. Sofía y yo saldremos adelante solas». Gabriel admiró la fuerza de esa joven mujer que cargaba con responsabilidades que muchas personas de su círculo social jamás podrían soportar. 2 días después, el lunes por la mañana, el teléfono de la empresa de banquetes Eventos Premier sonó con una llamada que dejaría a todo el equipo perplejo. «Buenos días», dijo la secretaria del otro lado de la línea. «Hablo de la Fundación Hernández. El señor Gabriel Hernández quisiera hacerle una propuesta a una de sus empleadas». Sandra, la gerente de la empresa, casi tira la taza de café. «¿Una propuesta?» «Sí. Le gustaría contratar a Carmen López para trabajar exclusivamente en su residencia, con un sueldo triplicado al que gana actualmente, además de prestaciones completas para ella y su hija». Sandra tuvo que pedirle a la secretaria que repitiera la información. Carmen López era una de sus mejores empleadas, pero también una de las más sencillas. Llevaba años trabajando en eventos, siempre puntual y eficiente, pero nunca había llamado la atención de ningún cliente de forma especial. ¿Qué podría haber pasado en el baile del sábado? «Puedo hablar con Carmen sobre la propuesta», continuó la secretaria. «Al señor Hernández le gustaría reunirse con ella esta misma semana». Sandra miró por la ventana de su oficina hacia el área donde Carmen estaba organizando material para el próximo evento. La joven trabajaba concentrada, como siempre, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar por completo. «Yo voy a hablar con ella», respondió Sandra, aún procesando la información. «Pero, ¿puedo preguntar cuál es el motivo de esta propuesta?» El señor Hernández quedó muy impresionado con el carácter y la dedicación de Carmen. Cree que sería una excelente adición a su personal doméstico. Después de colgar, Sandra se quedó sentada unos minutos tratando de entender la situación. Gabriel Hernández era conocido por su discreción y selectividad. Jamás había hecho una propuesta así a ningún empleado de ninguna empresa. ¿Qué había hecho Carmen para merecer tal atención?
Carmen estaba doblando manteles cuando Sandra se acercó con una expresión que no pudo descifrar. «Carmen, necesito hablar contigo». «¿Hice algo malo, Sandra?», preguntó Carmen de inmediato, su mente yendo directamente al incidente del sábado por la noche. Todo lo contrario. Sandra se sentó a su lado. «Acabo de recibir una llamada muy interesante sobre ti». Carmen sintió que el estómago se le hundía. «¿Sobre el sábado? Le juro que no fue mi culpa. Sofía se escapó de la cocina y...» «Carmen», la interrumpió Sandra amablemente, «Gabriel Hernández quiere contratarte». El silencio que siguió fue absoluto. Carmen parpadeó varias veces como si no hubiera entendido las palabras. «¿Contratarme? ¿Para qué?» «Para trabajar en su casa, exclusivamente, con el triple de sueldo». Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El triple de sueldo significaba que podría dejar de trabajar de noche, significaba que Sofía podría tener una mejor educación, significaba posibilidades que jamás se había atrevido a soñar. Pero también significaba algo que la hacía desconfiar profundamente. ¿Por qué un hombre rico le haría una propuesta así a alguien como ella? Carmen pasó 3 noches en vela sopesando la propuesta. Acostada en el pequeño sofá-cama de su departamento de 2 cuartos, observaba a Sofía dormir en la única habitación que habían transformado en un espacio infantil lleno de creatividad y poco dinero. Juguetes hechos de cajas de cartón compartían espacio con algunos libritos donados por la vecina, y las paredes estaban decoradas con dibujos que Sofía hacía en la guardería. La propuesta de Gabriel era demasiado tentadora para ser verdad, y eso la hacía desconfiar profundamente. Los hombres ricos no ofrecían sueldos triplicados a las meseras sin motivos ocultos. Carmen había aprendido a desconfiar de cualquier cosa que pareciera demasiado fácil. La vida le había enseñado que las facilidades siempre venían con costos escondidos. Pero cuando pensaba en el recibo de la luz atrasado, en la mensualidad de la guardería que apenas podía pagar, en las noches que pasaba estudiando contabilidad después de trabajar todo el día, la oferta comenzaba a tener sentido. Incluso si había segundas intenciones, tal vez era una oportunidad de darle a Sofía algo que ella nunca tuvo: estabilidad. El jueves Carmen llamó al número que Sandra le había dado. La secretaria atendió al primer timbrazo como si estuviera esperando su llamada. «El señor Hernández estará muy feliz de saber que aceptó», dijo la mujer. «Le gustaría hablar personalmente con usted sobre los detalles. ¿Sería posible hoy por la tarde?» Carmen pidió permiso en el trabajo y se vistió con su ropa más formal, una falda negra sencilla y una blusa blanca que usaba para ocasiones especiales. Sofía, curiosa sobre a dónde iban, sostenía firmemente la mano de su madre mientras caminaban por el vestíbulo de mármol del edificio más lujoso de Polanco. El penthouse de Gabriel ocupaba todo el último piso. Cuando las puertas del elevador se abrieron directamente en el recibidor, Carmen sintió como si hubiera entrado en otro mundo. El ambiente era elegante pero frío, decorado con muebles caros que parecían no haber sido usados nunca. Cuadros abstractos ocupaban paredes blancas impecables, y enormes ventanales ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Gabriel las recibió personalmente, su silla deslizándose suavemente por el piso de madera. Estaba más relajado de lo que Carmen recordaba del baile, vestido con una camisa polo azul marino y unos elegantes pantalones de mezclilla. «Carmen, Sofía, bienvenidas», dijo con una sonrisa genuina que alivió un poco la tensión de Carmen. Sofía se escondió detrás de su madre por unos segundos, intimidada por el tamaño y la elegancia del lugar, pero pronto su curiosidad natural se impuso. «¿Vives aquí solito?», preguntó con la franqueza típica de una niña. «Sí, Sofía, es muy grande para una sola persona, ¿no crees? Es más grande que toda nuestra casa», exclamó, haciendo que Carmen se sonrojara de vergüenza. Gabriel rió genuinamente. «¿Qué tal si les muestro la casa? Sofía, ¿quieres ver dónde podrías jugar si tu mamá acepta trabajar aquí?» Durante el recorrido, Carmen observó atentamente tanto la casa como a Gabriel. El departamento era realmente impresionante.
3 recámaras con baño, sala, comedor, estudio, cocina gourmet y una terraza enorme con vista a la ciudad. Pero había algo triste en ese espacio. Parecía más una sala de exhibición que un hogar. No había fotografías personales, objetos con historia, ni ninguna señal de que alguien realmente viviera allí. Gabriel explicó que necesitaba a alguien para cuidar de la casa, preparar las comidas y mantener todo en orden. Carmen podría traer a Sofía todos los días, e incluso él arreglaría un espacio especial para que jugara mientras Carmen trabajaba. ¿Por qué yo?, preguntó Carmen finalmente, la cuestión que la había atormentado durante días. Hay muchas empresas de servicios domésticos con empleadas más experimentadas. Gabriel dudó un momento, como si estuviera eligiendo las palabras correctas. El sábado por la noche, ustedes me mostraron algo que yo había olvidado: bondad genuina. No quiero empleados que me traten con lástima o falsedad. Quiero gente real a mi alrededor. Carmen estudió su rostro, buscando señales de mentira, pero solo encontró sinceridad. Tal vez era ingenuidad, pero decidió confiar. La primera semana fue un periodo de adaptación mutua. Carmen llegaba temprano con Sofía, quien al principio se mostraba tímida cerca de Gabriel, pero gradualmente la curiosidad infantil venció a la timidez. Sofía comenzó a hacer preguntas sobre la silla de ruedas, sobre cómo Gabriel hacía ciertas cosas, siempre con la inocencia que no hiere, solo intenta entender. Gabriel, por su parte, se descubrió esperando ansiosamente su llegada cada mañana. El departamento, que siempre le había parecido un mausoleo silencioso, comenzó a cobrar vida. Sonidos de risas infantiles resonaban por los pasillos. Carmen tarareaba mientras cocinaba, y Sofía dejaba pequeños rastros de su presencia por todas partes. Un libro olvidado aquí, un juguete abandonado allá. Fue en la segunda semana que Gabriel hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Llegó a casa cargando bolsas de una juguetería. «Gabriel, no tenías por qué», comenzó Carmen, pero él la interrumpió con una sonrisa. «Sofía necesita un espacio solo para ella aquí. Si va a pasar los días con nosotros, debe sentirse en casa». Transformaron una de las recámaras extra en un paraíso infantil. Gabriel había comprado libros de colores, rompecabezas, plastilina e incluso una pequeña mesa con sillas del tamaño de Sofía. Carmen observaba, conmovida por la dedicación que él demostraba. «¿Por qué haces esto?», preguntó mientras armaban un librero. «Porque se lo merece», respondió Gabriel simplemente. «Y porque hace mucho tiempo que esta casa no tiene alegría de verdad». Sofía se adaptó rápidamente a la nueva rutina. Todas las mañanas corría a saludar a Gabriel con un fuerte abrazo, y él descubrió que esos abrazos se habían convertido en la parte más importante de su día. Ella lo llamaba tío Gaby, incluso cuando Carmen intentaba corregirla para que dijera señor Gabriel. «Pero mami, es nuestro amigo. A los amigos se les llama por su nombre, ¿verdad, tío Gaby?». Gabriel sentía que el corazón se le encogía cada vez que escuchaba ese apodo. Poco a poco, comenzó a participar más activamente en la rutina de Sofía. Le leía cuentos a la hora de la comida, la ayudaba con dibujos y pinturas e incluso creó juegos especiales que podían jugar con su silla de ruedas. Carmen observaba la transformación de ambos con una mezcla de alegría y creciente preocupación. Gabriel claramente se estaba apegando a Sofía de una forma profunda, y Sofía comenzaba a verlo como una figura paterna, algo que nunca había tenido. Cuando la niña comenzó a incluir a Gabriel en sus dibujos de la familia, Carmen sintió una opresión en el pecho. Fue durante la tercera semana que la realidad tocó a la puerta en la forma de Margarita Hernández, la tía de Gabriel. Carmen estaba preparando la comida cuando el timbre sonó con insistencia. Gabriel contestó el interfón con una expresión que Carmen nunca había visto antes, una mezcla de resignación y tensión. «Mi tía Margarita está subiendo», le anunció a Carmen, su voz cargada de aprensión. Margarita Hernández entró en el departamento como un huracán contenido. A sus 62 años, mantenía la postura rígida de alguien acostumbrada a mandar y ser obedecida. Había criado a Gabriel desde los 10 años,
cuando sus padres fallecieron en un accidente, y siempre se había considerado responsable de protegerlo del mundo y de sí mismo. Sus ojos recorrieron el departamento rápidamente, registrando los cambios. Juguetes esparcidos, dibujos de niña pegados en el refrigerador, el sonido de voces provenientes de la cocina. Cuando vio a Carmen salir de la cocina con Sofía a su lado, su expresión se endureció. «Gabriel», dijo sin saludar a Carmen, «necesito hablar contigo, en privado». Carmen sintió la hostilidad de inmediato y se preparó para sacar a Sofía de la sala, pero Gabriel la detuvo. «Tía Margarita, ellas son Carmen y Sofía. Carmen trabaja aquí ahora». Margarita apenas asintió con la cabeza hacia Carmen, sus ojos fijos en Gabriel, con una expresión que Carmen reconoció de inmediato: desaprobación absoluta. «Sofía, ¿qué tal si juegas en tu cuarto mientras los adultos platican?», sugirió Carmen, pero la niña, siempre perceptiva, dudó. «Tío Gaby, ¿la señora es tu tía de verdad?», preguntó Sofía, observando a Margarita con curiosidad. «Sí, pequeña», respondió Margarita fríamente. «¿Y tú quién eres exactamente?». La tensión en el ambiente se volvió casi palpable. Carmen tomó a Sofía en brazos y rápidamente se dirigió a la habitación, pero no sin antes escuchar a Margarita comenzar. «Gabriel, ¿qué está pasando aquí exactamente?». Gabriel respiró hondo, preparándose para la tormenta que sabía que se avecinaba. Conocía esa expresión en el rostro de 1900, su tía Margarita, la misma que usaba cuando descubría alguna irresponsabilidad suya durante la adolescencia. Pero ahora tenía 38 años y no estaba dispuesto a someterse a los interrogatorios como en el pasado. «Tía, por favor, siéntate. Podemos hablar civilizadamente». Margarita permaneció de pie, sus manos entrelazadas frente a ella, en una postura que Gabriel reconocía como preparación para la batalla. Se había vestido especialmente para esta visita. Un traje sastre gris impecable, el cabello recogido en un chongo rígido y esa expresión de determinación que usaba cuando consideraba necesario salvar a Gabriel de sí mismo. «¿Civilizadamente?», repitió Margarita con ironía. «Gabriel, ¿qué está pasando aquí exactamente? Recibo llamadas de amigas comentando sobre tu comportamiento en el baile, y ahora te encuentro viviendo con una mesera y su hija». «No viven aquí, tía. Carmen trabaja aquí». «¿Trabaja?». Margarita miró a su alrededor de nuevo, notando los dibujos infantiles, los juguetes esparcidos, la atmósfera de hogar que había reemplazado la fría elegancia que ella misma había ayudado a crear en ese departamento. «Con el triple de sueldo, según mis fuentes, para una empleada sin referencias adecuadas». Gabriel sintió que la irritación crecía en su pecho. «¿Cómo sabes lo del sueldo?». «Tengo mis medios». Margarita caminó hacia la ventana, observando la vista como si estuviera evaluando una inversión que había salido mal. «Gabriel, eres un hombre inteligente, pero siempre has sido ingenuo cuando se trata de personas. Esta mujer claramente vio una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué exactamente?». «De aprovecharse de tu vulnerabilidad emocional». Margarita se volvió hacia él, su voz cargada de la autoridad de quien había pasado décadas protegiendo a Gabriel del mundo. «Acabas de salir de una situación humillante con esa de la torre. Estás emocionalmente frágil y aparece una mesera con una niña adorable para consolarte». Desde el cuarto infantil llegaban los sonidos de Sofía jugando y de Carmen tratando de calmarla, pues había percibido la tensión en el ambiente. Gabriel sintió una protección instintiva subir por su pecho. «Tía, no conoces a Carmen. Es una persona honesta, trabajadora. Gabriel, conoces a esta mujer desde hace menos de un mes». Margarita se acercó a su silla, apoyando las manos en los brazos, como hacía cuando quería transmitir urgencia. «Una mesera que aparece en tu vida en el momento exacto en que estás vulnerable, con una niña adorable que juega contigo y te hace sentir especial. ¿No puedes ver el patrón?». Gabriel se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su tía, una parte pequeña y cínica de su mente, la parte que había sido herida por Isabela y tantas otras antes que ella, susurraba que tal vez Margarita tenía razón. Pero entonces
Recordó los ojos de Carmen cuando aceptó el trabajo, la forma en que protegía a Sofía, la naturalidad con la que trataba su silla de ruedas. «¿Y si estás equivocada?», preguntó Gabriel finalmente. «¿Y si ella realmente es honesta?». «¿Y si no lo es?», replicó Margarita de inmediato. «Gabriel, te estás apegando a esa niña. Puedo verlo en tus ojos. Y cuando esta mujer decida que ya consiguió lo que quería y se vaya, ¿qué pasará contigo?». Gabriel no respondió, pero Margarita vio que sus palabras habían dado en el blanco. Conocía a su sobrino mejor que nadie, sabía de sus inseguridades más profundas, de cómo cada rechazo lo hería más de lo que admitía. «Voy a hacer algunas averiguaciones sobre ella», dijo Margarita, su voz suavizándose ligeramente. «Solo para estar seguros. No puedes darte el lujo de confiar ciegamente, Gabriel. No hagas eso, tía. Ya está hecho». Margarita se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Gabriel, yo te crié, te protegí y te ayudé a superar cada decepción. No voy a detenerme ahora. Esta mujer puede parecer diferente, pero al final todas quieren lo mismo, nuestro dinero». Después de que Margarita se fue, Gabriel se quedó solo en la sala, sus palabras resonando en su mente. Carmen apareció unos minutos después, cargando a Sofía. «¿Ya se fue?», preguntó Carmen con vacilación. «Sí». Gabriel no podía mirarla directamente. Las dudas sembradas por Margarita comenzaban a germinar, incluso en contra de su voluntad. Sofía se retorció para bajarse de los brazos de su madre y corrió hacia Gabriel. «Tío Gabi, ¿por qué la señora estaba enojada? ¿No te quiere?». «Sí me quiere, Sofía. Solo se preocupa por mí». «Mi mami también se preocupa por ti», dijo Sofía con naturalidad. «Ayer le dijo al vecino que eres una buena persona. ¿Por qué la señora no ve eso?». Gabriel finalmente miró a Carmen, que estaba intensamente sonrojada. «¿Dijiste eso?». Carmen dudó. «Sofía, ¿qué tal si juegas otro ratito en tu cuarto?». «Pero quiero estar con el tío Gabi». «Sofía, por favor». Cuando se quedaron solos, Gabriel y Carmen se miraron, en silencio por unos momentos. La tensión era palpable, cargada de cosas no dichas y dudas crecientes. «Gabriel», comenzó Carmen, «si mi presencia aquí está causando problemas con tu familia, no lo está. Tu tía claramente no aprueba. Mi tía no aprueba muchas cosas que hago». Gabriel se movió hacia la ventana, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. «Cree que soy incapaz de tomar mis propias decisiones». Carmen se acercó con vacilación. «Tal vez solo está preocupada. Después de lo que pasó en el baile, ¿entonces tú también crees que estoy siendo ingenuo?». La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. «Yo no sé. A veces me pregunto por qué me hiciste esta oferta, por qué nos trajiste a tu vida». Gabriel se giró para encararla. «¿No me crees cuando digo que es por gratitud? ¿Por admiración a tu carácter? Es que…». Carmen luchó por encontrar las palabras correctas. «Hombres como tú no suelen fijarse en mujeres como yo. Y cuando se fijan, generalmente hay motivos que no son los que dicen». La honestidad brutal de Carmen golpeó a Gabriel como un puñetazo. Ella estaba verbalizando exactamente los miedos que Margarita había sembrado en su mente. La posibilidad de que sus motivaciones fueran malinterpretadas, de que estuviera poniendo a Carmen en una posición incómoda. «Carmen, yo jamás… Mis intenciones son completamente…». «Lo sé», lo interrumpió suavemente. «O al menos creo que lo sé. Nunca me has hecho sentir incómoda pero tu tía me hizo pensar en cosas que no había considerado». Gabriel cerró los ojos. «¿Qué tipo de cosas?». «Que tal vez te estás apegando demasiado a Sofía, que tal vez esto no sea sano para ninguno de nosotros». Carmen se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas en el regazo. «Gabriel, Sofía te llamó papá ayer», en voz bajita cuando pensó que no la estaba escuchando. El impacto de esas palabras fue devastador. Gabriel sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «¿Dijo eso?». «Sí. Y yo no supe qué hacer».
Porque una parte de mí se sintió feliz, Gabriel. Sofía nunca ha tenido una figura paterna, y tú eres tan cariñoso con ella. Pero, Carmen respiró hondo. Pero otra parte de mí se aterrorizó, porque tu tía tiene razón en una cosa. Esto puede terminar mal para todos, y quien más va a salir lastimada es Sofía. El silencio, que se instaló entre ellos, estaba cargado de emociones complejas y miedos mutuos. Gabriel procesaba la revelación de que Sofía lo veía como un padre, algo que al mismo tiempo lo llenaba de alegría y lo aterrorizaba. ¿Y tú?, preguntó finalmente. ¿Cómo me ves a mí? Carmen lo miró a los ojos, y Gabriel vio allí una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Esa es la parte más aterradora, Gabriel, porque yo también estoy empezando a acostumbrarme a esto, a esta vida, a esta casa, a ti. Gabriel sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Eso es malo? Puede serlo, porque cuando esto termine, y en algún momento terminará, no será solo un trabajo lo que voy a perder. Será mucho más que eso. En ese momento, Sofía apareció corriendo desde su cuarto, cargando un dibujo que acababa de hacer. «Tío Gaby, mira lo que hice». Gabriel tomó el dibujo y su corazón se partió. Era una familia simple dibujada con crayones. Una mujer, un hombre en una silla de ruedas y una niña pequeñita. Todos sonreían y estaban tomados de la mano. «Somos nosotros», exclamó Sofía orgullosa. «Nuestra familia». Gabriel miró a Carmen, que se había puesto completamente pálida. Era exactamente lo que Margarita había advertido. Estaban creando lazos que podrían volverse imposibles de romper sin causar dolor a todos los involucrados. Esa noche, después de que Carmen y Sofía se fueran a casa, Gabriel recibió una llamada de Margarita. Su voz estaba cargada de una sombría satisfacción que él conocía bien. «Gabriel, necesito verte mañana. Descubrí algunas cosas sobre Carmen López que necesitas saber». Gabriel pasó la noche en vela, las palabras de Margarita resonando en su mente como un mantra siniestro. «Descubrí algunas cosas sobre Carmen López que necesitas saber». El tono de su voz había cargado esa sombría satisfacción que siempre demostraba cuando sus sospechas resultaban ser correctas, y eso dejaba a Gabriel con un nudo en el estómago. A la mañana siguiente, observó a Carmen preparar el café con la eficiencia silenciosa que ya se había convertido en parte de su rutina. Tarareaba en voz baja mientras organizaba los ingredientes de lo que se había convertido en el desayuno favorito de Gabriel: pan casero que ella insistía en traer de casa, fruta cortada en formas divertidas para Sofía y café recién colado con el cariño que solo las manos expertas saben dar. Sofía jugaba en el suelo de la cocina con sus juguetes, creando historias elaboradas en voz alta, donde todos los personajes eran amigos y nadie se ponía triste. Gabriel la observaba y sentía que el corazón se le encogía. ¿Cómo podía mirar a esa niña inocente e imaginar que su presencia allí era parte de algún plan calculado? «Gabriel, ¿estás bien?», preguntó Carmen notando su expresión distante. «Apenas has tocado tu café». «Estoy perfecto», mintió forzando una sonrisa que no lo convenció ni a él mismo. «Solo pensando en algunas cosas del trabajo». Carmen lo estudió por un momento, sus instintos maternos captando matices que las palabras intentaban ocultar. «¿Seguro? Te ves diferente hoy». «Estoy bien, Carmen». «¿De verdad?». Pero Gabriel no estaba bien. Con cada mirada de Carmen, con cada sonrisa de Sofía, las palabras de Margarita se hacían más fuertes en su mente. Había concertado la cita para esa tarde, en la oficina de la Fundación, un territorio neutral donde podría mantener cierto control sobre sus propias reacciones. Cuando llegó a la oficina, Margarita ya lo esperaba, sentada en el sillón de piel que estaba frente al escritorio de Gabriel. Había traído un folder color manila, grueso y bien organizado, señal de que había dedicado tiempo y recursos considerables a su investigación. Gabriel lo saludó con un formal movimiento de cabeza.
Gracias por venir. Vayamos al grano, tía. ¿Qué descubriste? Margarita abrió el folder con cuidado, como un abogado presentando pruebas cruciales en un juicio. Carmen López, 24 años, originaria de Tlalnepantla, madre soltera desde los 20, cuando quedó embarazada durante una relación que duró solo unos meses. Gabriel hizo un gesto de impaciencia. Ya sabía todo eso. Carmen me lo contó. Ah, pero ¿te contó toda la verdad? Margarita sacó unas hojas del folder. Por ejemplo, mencionó que fue despedida de 2 empleos anteriores. Gabriel sintió que el estómago se le hundía. ¿Despedida por qué? Primer empleo, una cafetería en el centro. Despedida por problemas de relación con los clientes. Segundo empleo, un restaurante en Polanco. Despedida por conducta inapropiada. ¿Qué significa eso exactamente? Margarita se recostó en la silla, satisfecha por haber capturado por completo la atención de Gabriel. Hablé personalmente con los exjefes. En el primer caso, Carmen se involucró sentimentalmente con un cliente casado. En el segundo, fue acusada de intentar seducir al hijo del dueño del restaurante. Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso no tiene sentido. Carmen no es ese tipo de persona. Gabriel. Margarita se inclinó hacia adelante, su voz adoptando un tono maternal y protector. ¿Estás viendo el patrón? Una joven atractiva, madre soltera, que usa su situación para despertar la simpatía de hombres en posiciones de poder. Y ahora está en tu casa, con acceso total a tu vida. Basta. Gabriel levantó la mano, tratando de procesar la información. Aunque eso fuera cierto, no significa que... Margarita sacó más papeles. ¿Quieres ver sus registros financieros? Deudas acumuladas, la cuenta del banco siempre, en números rojos recibos vencidos. Gabriel, esta mujer estaba desesperada cuando apareciste en su vida. Gabriel cerró los ojos, tratando de bloquear las palabras que se clavaban en su mente como astillas envenenadas. Cada dato tenía sentido de una manera terrible y lógica. Carmen realmente estaba en apuros financieros. Realmente había aceptado el trabajo con una rapidez que podría parecer sospechosa. Realmente se había adaptado a la vida de lujo con una facilidad impresionante. Y hay más, continuó Margarita implacablemente. Hablé con vecinos. Carmen ha tenido otras relaciones desde que nació su hija, siempre hombres con mejor situación económica que ella. Un contador, un gerente de banco, un abogado novato. Eso no prueba nada. ¿No? Gabriel, despierta. Esta mujer tiene un patrón de comportamiento claro. Usa a la hija para despertar el instinto protector de los hombres. Se acerca gradualmente, se gana su confianza. Y entonces... Margarita hizo una pausa dramática. Entonces se vuelve indispensable, hasta que consigue lo que quiere. Gabriel se levantó bruscamente de la silla, moviéndose hacia la ventana que daba a la ciudad. Allá abajo la vida seguía normal. Los autos pasaban, la gente caminaba, el mundo seguía girando mientras el suyo se derrumbaba en silencio. ¿Y la niña?, preguntó con voz ronca. La niña es la herramienta perfecta, Gabriel, adorable, necesitada de una figura paterna, entrenada para provocar exactamente el tipo de reacción que tuviste. ¿Crees que fue una coincidencia que apareciera en el baile esa noche en particular? Gabriel se giró para encararla. ¿Estás sugiriendo que fue planeado? Estoy sugiriendo que Carmen López sabía exactamente dónde estarías esa noche, sabía de tu situación con Isabela de la Torre, y aprovechó la oportunidad. La propia empresa de banquetes confirmó que Carmen se ofreció para trabajar en ese evento específico, aunque no estaba asignada originalmente. El mundo de Gabriel comenzó a girar. Cada recuerdo de esa noche adquiría ahora un tono siniestro bajo la luz de las revelaciones de Margarita. El encuentro en el jardín, el baile improvisado, la valiente defensa que Sofía había hecho de él, ¿todo eso podría haber sido parte de un plan cuidadosamente orquestado? Tía, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué crees que debo hacer? Margarita se levantó y caminó hacia él,
poniendo una mano en su hombro con el gesto protector que usaba desde que él era un niño. «Tienes que alejarte de ellas, Gabriel, antes de que te lastimes aún más. Antes de que esta situación se salga completamente de control». Gabriel regresó a casa esa tarde con el corazón pesado y la mente en un torbellino. Cuando entró al departamento, fue recibido por los sonidos familiares que se habían convertido en la banda sonora de su nueva vida. Carmen tarareando en la cocina, Sofía riendo de algo que solo ella encontraba gracioso, el ruido de las ollas y el aroma de la comida casera. Por un momento, casi logró ignorar todo lo que Margarita le había contado. Casi logró perderse en la ilusión de que aquello era real, de que finalmente había encontrado algo genuino en su vida. Pero entonces Carmen apareció en la sala, sonriendo con esa naturalidad que ahora le parecía estudiada. «¿Cómo te fue? Te ves cansado». Gabriel la observó con nuevos ojos, buscando señales de falsedad, tratando de detectar el cálculo detrás de cada gesto cariñoso. «Fue complicado». «¿Quieres hablar de eso?». Carmen se sentó en el sofá, pareciendo genuinamente preocupada. A veces ayuda a compartir los problemas. Sofía apareció corriendo con un nuevo dibujo. «Tío Gaby, te dibujé volando. ¿Quieres ver?». Gabriel tomó el dibujo mecánicamente. Era una versión de él con alas, sonriendo enormemente, volando entre nubes de colores. En la parte de abajo, con la caligrafía temblorosa de una niña, estaba escrito: «Mi tío Gaby es un superhéroe». «¿Te gustó?», preguntó Sofía ansiosa. «Mi mami me ayudó a escribir». Gabriel miró a Carmen, que se sonrojó ligeramente. «Fue idea de ella», explicó Carmen. «Dijo que la salvaste de la tristeza, así que debes ser un superhéroe». Por un momento, Gabriel sintió que su corazón se partía. ¿Era exactamente el tipo de cosa que una niña inocente haría? ¿O exactamente el tipo de manipulación que Margarita había descrito? «Es muy bonito, Sofía», logró decir, su voz sonando extraña para sus propios oídos. Carmen lo estudió con más atención. «Gabriel, ¿estás seguro de que estás bien? Te ves diferente desde ayer». «Estoy bien», repitió, pero esta vez ni siquiera intentó sonar convincente. El resto de la tarde transcurrió en una tensión palpable. Gabriel se encontró observando cada gesto de Carmen, cada palabra de Sofía, buscando pruebas de deshonestidad. Cada sonrisa parecía forzada, cada caricia calculada. La paranoia sembrada por Margarita crecía como mala hierba, envenenando cada momento que debería ser placentero. Cuando llegó la hora de que Carmen y Sofía se fueran, Gabriel ni siquiera se levantó para despedirse como solía hacer. «Adiós, tío Gaby». Sofía corrió a abrazarlo. «Hasta mañana». Gabriel le devolvió el abrazo, pero fue breve y distante. Sofía frunció el ceño, confundida por el cambio en su comportamiento. «Tío Gaby, ¿no quieres jugar conmigo mañana?». «Claro que sí, Sofía. Hasta mañana». Carmen observó la interacción con creciente preocupación. En la puerta, dudó. «Gabriel, si hice algo que te molestó». «No hiciste nada, Carmen. Buenas noches». Después de que se fueron, Gabriel se quedó solo en su departamento, que de repente volvió a parecer el mausoleo silencioso de antes. Aún sostenía el dibujo de Sofía, tratando de decidir si esas salas representaban amor genuino o manipulación calculada. Su teléfono sonó. Era Margarita. «Gabriel, ¿cómo fue el resto del día?». «Confuso», admitió. «Es normal. La verdad siempre duele al principio, pero tienes que alejarte de ellas antes de que sea demasiado tarde». «¿Y cómo hago eso, tía? ¿Cómo miro a esa niña y le digo que ya no puede venir aquí?». Margarita se quedó en silencio por un momento. «A veces, Gabriel, hacer lo correcto es lo más difícil, pero si no actúas ahora, todos ustedes saldrán mucho más lastimados en el futuro». Después de colgar, Gabriel permaneció sentado en la oscuridad de su sala, el dibujo de Sofía aún en sus manos. Por primera vez en semanas, el departamento estaba completamente en silencio. Y por primera vez en semanas, Gabriel odió ese silencio.
Los días siguientes se convirtieron en un campo minado emocional que Carmen navegaba con creciente angustia. Gabriel había cambiado de la noche a la mañana, transformándose de un hombre cálido y acogedor en alguien distante y observador, como si estuviera constantemente evaluando cada palabra, cada gesto, cada sonrisa de ella. Carmen llegaba todas las mañanas con el mismo entusiasmo de siempre, pero encontraba a un Gabriel diferente. Aún era educado, aún pagaba su sueldo puntualmente, aún permitía que Sofía jugara por la casa, pero había algo helado en sus ojos que no existía antes. Los abrazos matutinos de Sofía eran correspondidos con vacilación. Las conversaciones durante las comidas se volvieron monosilábicas y Gabriel comenzó a aislarse en su estudio durante la mayor parte del día. «¿El tío Gaby ya no me quiere, mami?», preguntó Sofía en la quinta mañana consecutiva del extraño comportamiento de Gabriel. Estaban en la cocina y Gabriel apenas le había hecho un gesto con la cabeza cuando llegaron. Carmen sintió que el corazón se le partía al ver la confusión en los ojos de su hija. «Claro que te quiere, mi amor. Tal vez solo está preocupado por el trabajo». Pero Carmen sabía que no era el trabajo. Algo más profundo estaba sucediendo, algo que Gabriel no estaba dispuesto a compartir. Se preguntaba constantemente si había hecho algo mal, si había cruzado alguna línea invisible, si había interpretado mal las señales de amistad que creía haber recibido. La situación empeoró cuando Gabriel comenzó a evitar quedarse a solas con ellas. Siempre que Carmen intentaba iniciar una conversación más personal, él encontraba una excusa para alejarse. Cuando Sofía le pedía jugar con él, Gabriel inventaba compromisos urgentes. La casa, que se había convertido en un hogar cálido y lleno de vida, volvió a ser un espacio frío y formal, donde Carmen se sentía cada vez más como una intrusa. El viernes de esa terrible semana, Carmen no pudo soportarlo más. Después de acostar a Sofía en su rincón especial, una costumbre que Gabriel había creado para cuando necesitaban quedarse hasta más tarde, tocó a la puerta de su estudio. «Gabriel, ¿podemos hablar?». Él levantó la vista de los papeles que fingía leer y le indicó que entrara. Carmen cerró la puerta detrás de sí y se quedó de pie, con las manos nerviosamente entrelazadas frente a ella. «¿Qué pasa, Carmen?». «Eso mismo debería preguntarte yo». Carmen respiró hondo, reuniendo valor. «Gabriel, ¿qué está pasando? Has cambiado por completo desde la visita de tu tía». Gabriel se recostó en la silla, su rostro una máscara de estudiada neutralidad. «No sé de qué hablas». «Sí lo sabes. Apenas nos hablas, evitas estar cerca de Sofía. Actúas como si fuéramos un problema que no sabes cómo resolver». «Carmen, estás exagerando». «¿Lo estoy?». Carmen dio un paso adelante, su frustración finalmente desbordándose. «Gabriel, Sofía ha pasado toda la semana preguntando si hizo algo malo. Una niña de 3 años se está culpando por cambios en tu humor que no entiende». Gabriel desvió la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. «Tal vez sea mejor así». «¿Mejor cómo?». «Tal vez me involucré demasiado. Tal vez todos nos involucramos demasiado». Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿De qué estás hablando?». Gabriel se levantó de la silla y se movió hacia la ventana, de espaldas, a Carmen. «Carmen, ¿te has puesto a pensar en lo que estamos haciendo aquí? ¿En lo que esta situación representa?». «¿Situación?», repitió Carmen, con incredulidad en su voz. «¿Así es como llamas a lo que ha pasado entre nosotros?». Lo que pasó fue una confusión de sentimientos y gratitud mal dirigida. Yo estaba vulnerable después de lo de Isabela. Tú necesitabas trabajo. Sofía necesitaba una figura paterna. Todos confundimos la necesidad con otra cosa. Cada palabra era como una navaja cortando a Carmen por dentro. ¿De verdad crees eso?». Gabriel permaneció en silencio por un largo momento, y Carmen pudo ver la tensión en sus hombros. «Necesito creerlo. ¿Por qué? Porque la alternativa es demasiado peligrosa para todos nosotros». Carmen se acercó a él, su voz cargada de una emoción que ya no podía ocultar. «Gabriel, mírame.
Dime que estos 2 meses no significaron nada. Dime que Sofía no trajo alegría a tu vida. Dime que no te sientes en casa cuando llegamos aquí cada mañana. Gabriel finalmente se giró y Carmen vio en sus ojos un dolor que reflejaba el suyo. Carmen, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién? ¿Para ti? ¿Para tu tía que claramente no nos aprueba? Gabriel cerró los ojos. Mi tía me contó algunas cosas sobre ti. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué tipo de cosas? Sobre tus empleos anteriores, sobre los motivos por los que te despidieron. Carmen retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Investigó mi vida? Carmen, ¿es verdad que te involucraste con clientes en empleos anteriores? La pregunta flotó en el aire como veneno. Carmen sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy una especie de oportunista que usa a los hombres para conseguir lo que quiere? Ya no sé qué pensar, explotó Gabriel finalmente, toda la frustración y confusión de las últimas semanas desbordándose. No sé si estás aquí porque te gusto, porque necesitas el trabajo, o porque viste una oportunidad. No sé si Sofía realmente me quiere o si fue entrenada para actuar de esa forma. Ya no sé qué es real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen lo miró fijamente, sus lágrimas finalmente cayendo libremente por su rostro. ¿Quieres saber la verdad sobre mis empleos anteriores? Su voz salió como un susurro furioso. En el primero me negué a aceptar los avances de un cliente casado, y cuando él inventó que yo había intentado seducirlo, le creyeron a él en lugar de a mí. En el segundo, el hijo del dueño no aceptaba un no por respuesta, y cuando fui a quejarme con su padre, me despidió para evitar problemas. Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Carmen continuó, su voz ganando fuerza a pesar de las lágrimas. ¿Quieres saber por qué acepté este trabajo? Porque por primera vez en mi vida un hombre me trató con respeto. Porque por primera vez alguien miró a mi hija y vio a una niña adorable en lugar de un problema. Porque pensé que eras diferente. Carmen, No. Carmen levantó la mano para detenerlo. Ya terminé. Tienes razón en una cosa. Esto se ha vuelto demasiado confuso. Pero no por las razones que tú crees. Gabriel la observó, viendo el dolor que había causado estampado en cada línea de su rostro. Me enamoré de ti, Gabriel, a pesar de toda la diferencia social entre nosotros, a pesar de saber que era imposible, me enamoré del hombre que jugaba con mi hija, que se reía de las tonterías que decía, que la hacía sentir especial, pero el hombre que está aquí ahora, que cree que soy capaz de usar a una niña de 3 años para manipularlo, a ese hombre no lo conozco. Gabriel se quedó sin palabras, procesando la confesión que acababa de escuchar. Carmen se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. No te preocupes, Gabriel. Ya no tendrás que cuestionar nuestras intenciones. Sofía y yo no volveremos más. Carmen, espera, pero ella ya se había ido, cerrando la puerta tras de sí. Gabriel escuchó sus pasos rápidos por el pasillo. La escuchó despertar a Sofía con delicadeza. Escuchó la voz confundida de la niña, preguntando por qué se iban tan tarde. Unos minutos después, la puerta del departamento se cerró, y Gabriel se quedó solo, en el silencio que había dominado su vida durante años antes de que ellas llegaran. Pero ahora, ese silencio ya no era familiar, era devastador. Permaneció sentado en su estudio durante horas, reviviendo cada palabra de la conversación, cada lágrima en el rostro de Carmen, cada pregunta confusa de Sofía. Por primera vez comenzó a cuestionar si Margarita podría estar equivocada, si sus propias inseguridades y miedos podrían haber destruido la única cosa real y hermosa que había encontrado en años. Cuando su teléfono sonó a las 2 de la madrugada, Gabriel contestó esperando escuchar la voz de Margarita, preguntando cómo había ido la conversación. En su lugar escuchó una voz que no reconoció. ¿Señor Gabriel Hernández? Sí. Hablamos del Hospital General. Carmen López está aquí.
y usted es el único contacto de emergencia que tenemos para ella. Gabriel nunca se había vestido tan rápido en su vida. Sus manos temblaban mientras se ponía una camisa cualquiera y se transfería a la silla de ruedas con movimientos frenéticos. La llamada del hospital resonaba en su mente como una pesadilla. Carmen López está aquí, y usted es el único contacto de emergencia que tenemos para ella. Durante todo el trayecto hasta el Hospital General, Gabriel se torturaba con posibilidades terribles. Carmen había salido de su departamento claramente afectada, cargando a Sofía en medio de la madrugada. ¿Había ocurrido un accidente? Estaba herida. ¿Y Sofía? ¿Dónde estaba Sofía? Cuando llegó al hospital, Gabriel fue directo al mostrador de información, su voz casi quebrándose. Carmen López. Recibí una llamada. Señor Gabriel, una enfermera se acercó. Por aquí, por favor. Gabriel la siguió por los pasillos blancos que olían a desinfectante, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. La enfermera lo llevó a una sala reservada donde Carmen estaba sentada en una silla, sosteniendo a Sofía dormida en su regazo. No estaba herida, al menos no físicamente. ¿Carmen? Gabriel se acercó con vacilación. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Carmen levantó el rostro y Gabriel vio que sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Parecía exhausta, vulnerable, como si toda la fuerza que la sostenía le hubiera sido arrebatada. «¿Gabriel? ¿Tú viniste?» «Claro que vine. El hospital me llamó, dijo que era tu contacto de emergencia. ¿Qué pasó?» Carmen respiró hondo, acomodando a Sofía que seguía durmiendo profundamente. Sofía se puso mal en el camión. Fiebre alta, vómito, estaba ardiendo. Yo no tenía a dónde ir, no tengo seguro médico, y el centro de salud estaba cerrado. Recordé que me habías dado tu tarjeta cuando empecé a trabajar. Dijiste que la usara en emergencias. Gabriel sintió un alivio enorme al saber que no había sido un accidente, pero inmediatamente fue reemplazado por la culpa. ¿Cómo está ahora? Mejor. Fue una infección viral. El doctor dijo que debería pasar en unos días, pero yo... Carmen tragó un sollozo. No tenía dinero para el taxi de regreso. No tenía cómo pagar el tratamiento. Le dije a la recepcionista que tú pagarías las cuentas, pero no sabía si, después de nuestra conversación. Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Había pasado horas atormentándose con dudas e inseguridades, mientras Carmen enfrentaba una emergencia médica sola, sin recursos, llevando a una niña enferma a un hospital público en medio de la madrugada. Carmen, por supuesto que pagaría, siempre pagaría. Sofía es... Se detuvo, las palabras atoradas en su garganta. Sofía es especial para mí. Carmen finalmente lo miró a los ojos. Incluso después de todo lo que pasó hoy, incluso creyendo que soy una oportunista. Gabriel cerró los ojos, el dolor de su propia estupidez golpeándolo de lleno. Carmen, necesito contarte algo, sobre lo que dijo mi tía, sobre mis reacciones. No necesitas explicar nada, Gabriel. Lo entiendo. La gente como yo no suele formar parte del mundo de la gente como tú sin segundas intenciones. ¡No! Gabriel se acercó más, su voz cargada de urgencia. Carmen, no entiendes. El problema no fuiste tú. El problema fui yo. Mis propios miedos. Carmen lo observó en silencio, esperando que continuara. Durante toda mi vida, la gente me ha mirado de dos maneras, con lástima o como una oportunidad. Mi discapacidad me volvió desconfiado de cualquier muestra de cariño genuino. Cuando Isabela me rechazó de esa forma tan cruel, confirmó todos mis miedos sobre ser incompleto. Gabriel se detuvo un momento, luchando contra la emoción. Y entonces ustedes dos aparecieron en mi vida. Sofía, que me trataba como si yo fuera solo un amigo divertido. Tú, que conversabas conmigo como si yo fuera solo un hombre. Por primera vez me sentí normal. Gabriel. Pero cuando mi tía trajo esa información, cuando alimentó mis inseguridades, entré en pánico. No porque creyera que eras deshonesta, sino porque tenía miedo de que fuera verdad.
Tenía miedo de descubrir que esa felicidad era artificial, porque sería devastador perderla. Carmen permaneció en silencio, procesando sus palabras. Carmen, dijiste que te enamoraste de mí. Necesito que sepas que yo también me enamoré de ti, de tu fuerza, tu dedicación, tu capacidad de encontrar alegría en las cosas simples, de cómo criaste a Sofía para ser generosa y valiente, de cómo me hiciste sentir que podría ser parte de una familia de verdad. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Gabriel, pero lo destruí todo por mis propios miedos, y casi te pierdo por eso. Carmen se levantó con cuidado, aún cargando a Sofía, y se acercó a la silla de Gabriel. No perdiste nada. ¿Cómo puedes decir eso después de cómo te traté? Porque lo entiendo, dijo Carmen suavemente. Gabriel, ¿crees que yo no tuve miedo? ¿Crees que no hubo noches en las que me quedé despierta preguntándome si estaba soñando demasiado alto? Si una mujer como yo podría realmente formar parte de la vida de un hombre como tú. Gabriel la miró sorprendido. La diferencia es que yo elegí confiar, elegí creer que los sentimientos que veía en tus ojos eran reales y estoy eligiendo creer ahora. Sofía se movió en el regazo de su madre, abriendo sus ojitos aún febriles. «¿Tío Gaby?» Su voz salió ronca. «¿Viniste a verme?» Gabriel sintió que el corazón se le partía y se reconstruía al mismo tiempo. «Claro que vine, pequeña. ¿Te sientes mejor?» «Un poquito. Mi mami dijo que estaba muy enferma». Sofía se retorció para bajarse de los brazos de Carmen y se lanzó a los de Gabriel. «Te extrañé hoy. ¿Por qué te enojaste conmigo?» Gabriel abrazó a la niña con fuerza, respirando el olor familiar de su cabello. «No estaba enojado contigo, Sofía. Nunca podría enojarme contigo. Estaba confundido, pero ya no lo estoy. Vas a volver a ser mi tío Gaby. Para siempre», prometió Gabriel, mirando a Carmen por encima de la cabeza de Sofía. 3 horas después, estaban de regreso en el departamento de Gabriel. Sofía dormía pacíficamente en la habitación que él le había preparado, su fiebre finalmente bajando. Gabriel y Carmen se sentaron en la terraza, observando el amanecer sobre la Ciudad de México. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Carmen suavemente. Gabriel tomó su mano. «Ahora hago lo que debía haber hecho desde el principio. Lucho por lo que quiero, en lugar de huir por miedo. ¿Y tu tía?» «Mi tía tendrá que aceptar que ya no soy un niño que necesita protección, que puedo tomar mis propias decisiones, aunque sean arriesgadas». Carmen sonrió por primera vez en días. «Sí que es arriesgado». «¿Por qué?» «Porque de verdad me enamoré de ti, Gabriel Hernández, y pienso quedarme aquí para siempre si me dejas». Gabriel besó su mano suavemente. «Estaba esperando que dijeras eso». Cuando Sofía se despertó más tarde, todavía un poco febril pero visiblemente mejor, los encontró haciendo panqueques juntos en la cocina. Sin dudarlo, corrió a abrazar las piernas de Gabriel. «Tío Gaby, ¿ahora sí eres de verdad parte de nuestra familia?» Gabriel miró a Carmen, quien asintió con una sonrisa. «Sí, Sofía, ahora soy de verdad parte de la familia». «¿Entonces te puedo llamar papá?» Gabriel sintió lágrimas en los ojos. «Sería un honor, pequeña». Sofía aplaudió de alegría y volvió a su dibujo donde ya había garabateado una nueva versión de la familia. Gabriel, Carmen y ella, todos de la mano bajo un sol amarillo brillante. Esa tarde, cuando Margarita llamó para saber cómo había sido la conversación decisiva con Carmen, Gabriel respondió con una firmeza que ella no había escuchado en su voz desde que él era adolescente. «Tía, Carmen y Sofía son mi familia ahora. Puedes aceptarlo y ser parte de nuestra vida, o puedes seguir intentando protegerme de una felicidad que no logras entender. La elección es tuya». Margarita se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, dijo: «Gabriel, espero que sepas lo que estás haciendo». «Sí, lo sé, tía. Por primera vez en mucho tiempo sé exactamente lo que estoy haciendo». 2 meses después, Gabriel oficializó la adopción de Sofía. El proceso fue rápido.
Carmen había aceptado con entusiasmo, y no había un padre biológico que se opusiera. El día de la audiencia, Sofía llevaba un vestido nuevo que Gabriel le había comprado especialmente para la ocasión, y cargaba un dibujo donde había escrito «Familia» con letras de colores gigantes. Cuando el juez le preguntó a Sofía si entendía lo que estaba sucediendo, ella respondió con la seriedad que solo una niña puede poseer. Sí, el tío Gaby va a ser mi papá para siempre, incluso cuando crezca. Carmen se casó con Gabriel 6 meses después, en una ceremonia sencilla en un jardín, con Sofía como la niña de las flores. Margarita asistió, aún reservada, pero había comenzado a aceptar que la felicidad de su sobrino valía más que sus preocupaciones. Años después, cuando alguien le preguntaba a Gabriel sobre el momento que cambió su vida, él siempre decía lo mismo. Fue cuando una niña de 3 años me enseñó que el amor verdadero no ve limitaciones, y cuando una mujer extraordinaria me enseñó que vale la pena arriesgar el corazón por la oportunidad de ser genuinamente feliz. Y todas las noches, antes de que Sofía se durmiera, hacía la misma pregunta. «Papá, ¿todavía crees que soy especial?» Y todas las noches Gabriel respondía. «Eres la persona más especial del mundo, mi niña. Ustedes dos son las personas más especiales del mundo». En la pared del cuarto de Sofía, enmarcado con cariño, estaba el primer dibujo que había hecho de la familia. 3 figuras simples de crayón tomadas de la mano, sonriendo bajo el sol. Y a su lado, el dibujo que había hecho en el hospital esa noche difícil. Gabriel con alas, volando entre nubes de colores, con la leyenda «Mi papá es un superhéroe». Porque al final habían aprendido que la familia no se trata de perfección ni de cumplir con las expectativas de la sociedad. La familia se trata de elegir amar todos los días, de encontrar fuerza los unos en los otros y de crear un hogar donde cada persona puede ser exactamente quien es, sin miedo y sin máscaras. Gabriel había encontrado a su familia de la forma más inesperada posible, no a través de la planeación o la conveniencia social, sino a través de la honestidad de una niña y el corazón valiente de una mujer que vio en él no sus limitaciones, sino sus infinitas posibilidades de amar y ser amado. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Gabriel, Carmen y Sofía haya tocado su corazón. Si te emocionaste con la valentía de Carmen al proteger a la familia que amaba, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que la verdadera riqueza está en los lazos que construimos y en la lealtad que cultivamos. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida.